Está el compañero Carlos Born. Él es el compañero del área de comunicación del FESTRAM, ahí en Santa Fe, y también es coordinador nacional de la red de comunicadores del Mercosur, que tiene seguramente distintas novedades en cuanto a los trabajadores, a esta elección, a la corriente la corriente federal de trabajadores, que estaba por decir corriente 1 de mayo, Hilda. Y bueno, por eso casualmente le habíamos hablado ayer para hacerle la entrevista ahora. No sé si nos escucha, Carlitos. Yo lo estoy viendo y escuchando perfectamente. ¿Ustedes me toman? Excelente. Te cuento que Sí, del otro sí. lado de la línea está la compañera Luciana, también está la compañera Hilda Busto, acá al frente mío está el compañero Matías, quienes te van a Saludos saludar. a ella. Hola, Mati. Un gusto estar de nuevo juntos. Gracias por la invitación. Ayer estabas en una reunión de la corriente cuando te mandé el WhatsApp. Sí, al aire me preguntás para que yo chismosee un poco qué pasó en la reunión. Si quieres, Arrancamos sí, bien. sí. Arrancamos bien. Sería interesante. Hilda, ponémelo en caja este muchacho. Lo vamos a hacer ahora mismo porque hay que ordenar el programa. Si no, exactamente. Hay que volver a algunas prácticas setentistas con este muchacho. Me parece adecuado. Bueno. Prácticas aleccionadoras. La reunión de la Corriente Federal de Trabajadores, obviamente que tenía que ver con la reunión que ocurrió esta mañana a mediodía de la CGT, que hay que decirlo, la Corriente Federal tenía una postura y llevó una postura muy clara con respecto a 3 o 4 temas. Me parece que uno de ellos era claramente el tema de la unidad y de advertir la importancia que tenía para el conjunto de los trabajadores sindicalizados de la Argentina el hecho de una CGT que esté pensando en el país, que esté pensando en la situación social y económica que se está viviendo y que no entre de ninguna manera en disputas estériles entre dirigentes, posicionamientos y cargos. Me parece que esta impronta de la Corriente Federal me parece que está reflejado, no digo que únicamente ha sido la Corriente Federal, pero me parece que está reflejado en la intencionalidad del documento y de las resoluciones que salieron a la pública. Lo primero esto. Lo segundo, que creo yo que ha habido un muy buen trabajo de las compañeras de la red de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal. Ahí está Vanessa Silva y la compañera Jauregui Berri de SADOP, bueno, y todas ustedes que han estado trabajando mucho para que quede explícito y se cumpla con lo que la ley dice con respecto al 30% de cargos titulares para las mujeres. A mí me parece que va a ser claramente un salto de calidad esto. Vamos a tener de llevarse adelante tal cual se resolvió y está aceptado, vamos a tener una renovación de rostros, de posturas, digamos, de miradas sobre distintos tipos de problemáticas. Me parece que esto oxigena a la CGT claramente. Y me parece que, reitero, que ha habido un gran trabajo, por momentos emergentes, con declaraciones, con documentos, pero fundamentalmente un gran trabajo silencioso, hablando y buscando consensuar opiniones entre las compañeras de los distintos sindicatos. Y bien, ahí es otro de los grandes temas. Creo yo también que había en la postura de los compañeros y compañeras de la Corriente Federal la necesidad, lo decía antes, de que se discuta lo importante, lo trascendente, y que todos empecemos a pensar claramente, y cuando digo todos empecemos a pensar, son los gremios que componen la CGT, en algunos puntos que nosotros los tenemos en los 26, 27 puntos de la corriente, pero que claramente tampoco uno puede pretender que todo el mundo piense igual, que todo el mundo esté de acuerdo con todos ellos, pero sí me parece que hay temas que
que están a flor de piel, que se caen de maduro, como solemos decir en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, definir la importancia del rol del Estado en estos momentos es una cosa absolutamente estratégica y que te posiciona frente a la realidad de una manera o de otra, ¿no? Entonces, si hablamos de Vicentín, si hablamos de el control de las cerealeras, si hablamos de la carne, si hablamos de tantas cosas, de la energía, de tantas cosas, me parece que estamos allí, es uno de los temas vertebrales. Evidentemente todo lo que tiene que ver con temas de producción y trabajo, me parece que es otra cuestión. Y así ir vertebrando algunos puntos que le den sustento al accionar, no que digamos, sí, hagamos una declaración de deseos, sino que se comienza a trabajar en algunos puntos que marquen un horizonte hacia dónde ir. Creo yo que allí puede la corriente federal hacer muchos aportes, porque ha sido prácticamente, hay que reconocer que la CTA también, pero digamos en términos de CGT, ha sido quizás la organización dentro de la corriente de la Confederación General de Trabajo quien más ha avanzado en discutir, en tratar de consensuar y de tratar de apuntar hacia dónde hay que caminar, o tiene que caminar el movimiento obrero sindicalizado. Así que me parece que en este tipo de cosas hay un rol para la corriente federal, y me parece que la resolución de la CGT de hoy hay una impronta que va en el buen sentido. Por supuesto que es necesario que la CGT, digamos, se renueve, que la CGT elija su nueva conducción y sus cuerpos orgánicos, pero también creo yo, y esto lo comparten el conjunto de los secretarios generales de la corriente federal, hay que poner las cosas en contexto, y hay absolutamente prioridades, y en estos momentos algunas definiciones que tiene que haber en el campo socioeconómico son absolutamente prioritarias. Más o menos por allí le he dado un informe completo, lo más completo posible, compañero Hugo. Sí, bueno, no sé cómo seguimos, pero no tengo claro. Pero yo aprecio mucho este panorama que nos has brindado, que un poco es la información que tenemos que dar, y bueno, creo que nos has dado un panorama concreto, y creo yo que en esto que vos decís de la corriente federal, creo que hay una especie de reconocimiento muy fuerte a la corriente, porque fue la organización que se plantó allá en el 2016 con un programa que fue un programa clarísimo, que seguramente va a quedar en la serie de programas del movimiento obrero, con cuestiones muy concretas, y yo sinceramente espero que eso se traduzca en un reconocimiento por parte de todos quienes están hoy discutiendo esta unidad, y se reconozca este gran aporte que han hecho las y los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores a la lucha del movimiento obrero contra el neoliberalismo, especialmente, que fue lo que hicimos desde su lanzamiento allá en agosto del 2016. O sea que, sí, mirá, Hilda, otra cosa que me olvidé y que me parece importante. En la corriente federal hay también un profundo respeto, porque me parece que las cosas hay que decir en los términos que corresponden, por el trabajo de las regionales de la CGT. Hay un profundo respeto en función al reconocimiento de cómo muchas de ellas, a veces en las condiciones o en los contextos más diversos y más complejos, han logrado juntarse, han logrado trabajar, han hecho planteos. A la corriente federal, digamos, hay una fuerte decisión de seguir acompañando a las regionales de la CGT, y en este sentido me parece que llegado el momento también la corriente va a plantear en la CGT y en acciones concretas este rol, un rol mucho más protagónico que deberían asumir en el movimiento obrero organizado,
las regionales de CGT. Esto me había olvidado, pero me parece muy importante. Voy a decirlo con todas las letras, porque hubo varios compañeros, varios secretarios de gremios que hicieron muchísimo hincapié en esto, para que cada uno, cuando ocurran cosas como esta, que haya o reportajes o la necesidad de fijar posturas, este tema esté en la agenda y se siga dando debate sobre todas estas cuestiones. Sí, Carlos, yo quiero decir que la CGT Regional Córdoba, que ha tenido posiciones en el gobierno de Macri muy similares a las de la corriente, en el último plenario que tuvimos, resolvimos hacer nuevamente una presentación ante la CGT Nacional sobre la necesidad de que se restablezca la consulta o la decisión a través de los confederales regionales de la CGT, que fueron el pilar que sostuvo la lucha contra la dictadura, y que el compañero Saulo Baldini nunca dejó de tener presente, práctica que después fue abandonada y que de alguna manera bastardea la necesidad de un auténtico funcionamiento federal, ¿no? Y esto Sí, sí. lo estás completando, está perfecto. Nosotros lo vamos a hacer por escrito. Yo creo que ya fue transmitido a quienes hoy tienen la responsabilidad de llevar adelante este proceso, que esperemos que termine de la mejor manera, y sobre todo esperemos que se escuche a las mujeres sindicalistas, y que se escuche también, bueno, yo pertenezco a la Intersindical de Mujeres de Córdoba también, que hoy nos hemos expresado diciendo que las organizaciones sindicales son con nosotras, y creo que esta lucha conjunta que llevamos a lo largo y delante del país tiene que fructificar en una verdadera integración en la CGT y en una verdadera representación, y no esto de solamente para el foto. Me parece que esto es un poco lo que estamos reclamando. Gracias, Carlos. Así es, así es. Carlos, sí. Saliendo un poquito de lo que estaban hablando, la última vez que dialogamos hablamos de la necesidad de repensar el rol de la comunicación y de la estrategia comunicacional que había adoptado, que había elegido, que había diagramado el gobierno nacional. Y bueno, charlamos mucho de estas estrategias comunicacionales que tal vez no habían sido las más acertadas en su momento. ¿Crees que esto tiene una vinculación directa con el resultado de las PASO? Mirá, la nobleza obliga, es cierto lo que vos haces referencia, quizás para algún oyente que no estuvo en aquel momento, no lo pudo escuchar. A mí me parece, primero voy a avanzar un paso de lo que vos me estás preguntando. A mí me parece que se sacó a una persona y ayer se le pidió la renuncia a otra, pero básicamente a Biondi, digamos, porque, bueno, por todo lo que había pasado en función al planteo público que hizo Cristina. Ahora, el equipo, en líneas generales, no se ha modificado, y a la persona que manejaba la pauta oficial se lo ha puesto en el lugar de Biondi. Entonces, yo creo que esa es una primera señal, y habrá que ver cómo el futuro jefe de gabinete, perdón, el actual jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete, discúlpeme, continúa actuando. O sea, hoy se hizo el recambio del secretario de Medios, y él puso, estoy hablando del ex gobernador de Tucumán, o gobernador en uso de licencia, puso una persona que lo viene acompañando en prensa él desde hace muchos años, desde el ministerio, cuando era ministro de Salud de Cristina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión. Esto en cuanto al futuro. En cuanto a la pregunta que vos me hacés, que tiene referencia con el pasado, la comunicación no fue buena. Y digamos, y la comunicación, al no ser buena, tampoco aportó a la necesidad de clarificar políticamente una serie de temas que me parece que no fueron abordados correctamente por el gobierno. En aquel momento charlamos de algunas cosas, de algunos ejemplos, pero evidentemente
digamos, desde la famosa foto hasta cuestiones que tienen que ver en cómo se publicitan los actos de gobierno, o a ver, para decirlo de una manera, si vos terminás de votar y vas y te sentás en un lugar a comer y comés cosas que el conjunto de la población no está a su alcance económicamente hablando poder hacerlo, y vos tenés el cargo que tenés y nadie a tu alrededor te advierte, no que esto puede ser contraproducente, sino que además que no corresponde, digamos, planteamos del valor o del contravalor, ya tenemos un problema, ¿no? Y creo que la imagen que entonces se refleja no es la imagen que se necesita para la etapa que estamos viviendo. En otras circunstancias, voy a poner un ejemplo sabido por todos. En la etapa de Cristina, aparecía Cristina o cualquier militante, dirigente, comiéndose un asado, y esto hubiese pasado absolutamente desapercibido, porque estaba totalmente instalado que los laburantes podían comprarse el asadito y comer el asadito el domingo. Vos recorrías los barrios populares el domingo o el sábado y era un clásico, ¿no? Entonces eso no desentonaba. Ahora, si vos en un determinado contexto no te das cuenta de estas cosas, tenemos un problema. Digo, para poner un ejemplo y para poder compararlo con otras situaciones, en donde cómo los contextos hacen que, y con esto no digo que hay que ser hipócritas, ni mucho menos, digo que evidentemente la imagen que vos transmitís se corresponde con una forma de pensar y de actuar, y me parece que no es lo conveniente, no es lo correcto. Así que están todas las expectativas puestas en qué giro hacia determinado tipo de cosas puede hacer el nuevo jefe de gabinete y se puede hacer la nueva responsable de medios. Creo que es fundamental y creo que hay una mirada muy atenta, pero de fuerte preocupación de los medios nacionales y populares de todo tipo, no solamente lo comunitario, sobre qué es lo que pueda pasar o si se va a seguir manejando la pauta y otras cuestiones de la forma que se lo está haciendo. Me parece que ahí es una de las señales si acaba de haber cambios en serio o barnizamos con algunas figuras para ser concreto. ¿Está? Esperemos de verdad, de corazón no lo dice, que estos cambios se produzcan, y uno no espera cosas espectaculares, espera pequeñas señales que vayan abriendo el caminito, ¿no? Nadie espera giros de 360 grados, no, pero me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer en el marco de lo posible si es querible, a eso voy. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Carlos Borna, que es del área de comunicación del FESTRAM y coordinador nacional de la red de comunicadores del Mercosur. No sé si la iba a preguntar justo. Sí. Carlos, conocemos tu forma de pensar, pero en estos momentos, acorde a lo que acabas de decir, hay como una falencia también, no solamente en la forma de comunicación y todo esto, sino en esta avanzada que hoy es casi grotesca de los medios hegemónicos de comunicación monopólicos en la Argentina, bueno, que llegan al extremo de que, bueno, dicen que no hay que usar barbijo y se ponen máscaras antigas, no sé. Esta cosa tan casi patológica que tiene la oposición, ¿qué medidas tomarías vos para contrarrestar rápidamente, digamos, esta embestida, esta manipulación de la opinión, que verdaderamente, bueno, en Córdoba somos un ejemplo de eso, pero creo que a nivel país con esto Mira, hay muchas cosas, algunas que cuestan plata y otras que no cuestan nada, simplemente que hay que tener decisión política de hacerlas. Esto es lo primero para que la gente no se crea que, que vamos a buscar de abajo de la tierra para que aparezca. No es así. A ver, a mí me parece que hay, dicho esto primero, que no es solamente una cuestión de recursos económicos, me parece que fundamentalmente hay que tener una agenda de temas.
el gobierno debería tener una agenda de cuáles son los temas urgentes, cuáles son los temas importantes y cuáles son los temas estratégicos. Es decir, que permitan instalar en la sociedad los temas que el gobierno considera importantes, pero no instalarlos, y acá viene el cómo de algunas cosas, no instalarlo un día o dos, y después tenemos que nosotros estar remando en este tipo de medios, en este tipo de programas, para recuperarlo. Debería haber una estrategia integral y federal, cosa que es otra de las carencias. Otro de los elementos, además de la agenda de contenido, que hay que volverse federal. No puede ser que el grueso de esa agenda de contenido, el 85% esté dirigido a qué pasa en Capital Federal y en el conurbano, y que cuando aparece un tema del interior del país importante, en un horario central, sea la notera de TN que está dando vueltas por todo el país. O sea, me parece que el Estado Nacional tiene para poder avanzar. En esto debería haber la gran palabrita, niveles de coordinación entre, por ejemplo, las radios nacionales, porque las radios nacionales tienen directores en la gran mayoría de los lugares con una enorme capacidad, gente joven que maneja la nueva tecnología, que tienen claro para dónde ir, cuál es el rol de la Radio Nacional de la Argentina, que tiene una historia y tiene un montón de cosas hechas absolutamente positivas. Hay radios universitarias, pero no solamente las universidades bonaerenses, sino todas las universidades del país, que por lo menos están con una mirada nueva, con la creación de contenido. Hay cosas súper importantes que se están haciendo en el interior del país. Y está todo un campo de las radios comunitarias, está el campo de las radios mutuales, cooperativas, pymes, de sindicatos, de un montón, que evidentemente hay que generar una mesa donde se empiecen a coordinar este tipo de acciones. En algunas cosas esto significará apoyos concretos, económicos, digamos, para que esa gente esté. Pero en otro de los casos es simplemente, porque hay un montón de medios del campo nacional y popular, que la cuestión no es lo económico. Hay otros que sí, pero hay algunos que no, muchos, pero que lo que necesitan es que esto se ordene, que se construyan agendas de temas, que se definan herramientas, que si hay la posibilidad de crear contenido, no que le estén regalando plata, que se apoye cuando se hacen producciones de contenido para ayudar a la gente que está trabajando en eso. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Vos fíjate que en un minuto hemos nombrado 6 importantes, y puede venir cualquiera de ustedes y decir otras 6 que son posibles y que también son importantes, pero que ordenaría muchísimo todo esto. Pero si nosotros seguimos haciendo todo en función de lo que pasa en Capital para contestar lo que dicen los diarios, la televisión y la radio de Capital, si no tenemos una estrategia en cadena, porque ellos sí tienen estrategia en cadena, tienen un montón de cadenas en las radios privadas que repiten las mismas cosas, ¿viste? Entonces, me parece que nosotros tenemos, no es que no exista nada, hay una multiplicidad de medios en todo el país. Si esto se trabajara con un sentido federal, si en cambio de mirar las cosas de Buenos Aires, iríamos a Córdoba o a Santiago del Estero o a Chaco o a Chubut y miraríamos las cosas de ahí, se verían. Te silenciaste, Carlos, sin querer. No. Carlos está silenciado. Ahí. Pero para que se tenga claro, que la televisión pública esté haciendo un programa de concursos, me parece que no es lo que debería hacer. Y no estoy criticando a los programas de concurso por sí mismos, ni a las personas que están haciendo esto. No. Digo que la televisión pública, si vos tenés una agenda de contenidos prioritarios, si tenés una visión federal, si tenés, evidentemente hay un montón de cosas que poner antes que un programa de entretenimiento. Para poner un ejemplo bien evidente, está claro que entonces la mirada que se está teniendo hoy desde la conducción de determinados medios públicos en Capital no es la que un montón de comunicadores, comunicadoras, periodistas pensamos que es la más adecuada. Me parece que esto es una cosa que es una obviedad, no necesita
ser licenciado en comunicación ni a estar 30 años laburando en una radio. Me parece que si la TV pública empieza a hacer programas de concurso que, ¿cómo se llama? Y para terminar compitiendo con los otros programas de concurso en la televisión privada, tenemos un problema de concepto antes que nada. O sea, estamos mirando a lo que hace lo privado para generar los contenidos propios. Entonces, si no se cambian ese tipo de conceptos, vamos a terminar haciendo cualquier cosa o vamos a terminar fracasando, que es lo peor. Y en ese sentido, la comunicación no ayuda en nada a la política. Sí a que determinado tipo de cuestiones que son importantes no aparezcan en la agenda, hechos que van ocurriendo en la multiplicidad del territorio argentino no estén reflejados, y sí una mirada marketinera y de competencia que me parece que no debería ser el primer renglón en los objetivos y en las prioridades de la TV pública, sino trabajar con otro tipo de visiones. Bueno, porque si vamos a decir, no, bueno, una radio, una televisión X que quiere hacerlo, una cooperativa mutual, una televisora, quiere hacer eso macanudo, los compañeros, las personas, los directivos, considerarán que tenga que hacer eso, pero de la televisión pública me parece que es una cuestión que habría que discutir un rato largo, para enumerar cosas que habría que hacer y cosas que habría que cambiar, me parece. La famosa agenda setting que plantean los medios a nivel nacional. Entonces, el camino para vos, Carlos, sería redefinir una estrategia comunicacional federal en principio, articulando a todas las radios del interior que estén vinculadas con la nación y poder, claro, todos los medios, y que se adapten también a la idiosincrasia de cada sector, digamos, porque acá en Córdoba, por lo menos, es muy común ver o pasar por cualquier comercio, cualquier kiosco, cualquier restaurante y ves que está cortada la 9 de julio y están todos preocupados porque está cortada la 9 de julio en Buenos Aires y no tienen ni idea de lo que pasa en la esquina de claro. Chacabuco. No, y lo peor es que en muchos casos, ayer yo fui a Buenos Aires, la manifestación del Polo Obrero, para todos conocemos, hemos ido a la 9 de julio, arrancaba en el ministerio por la parte, las dos colectoras estaban desocupadas, pero este es un claro ejemplo. Arrancaba en la puerta del ministerio sobre la 9 de julio y terminaba donde termina la 9 de julio para subir a autopista. Hay cuadras ahí. Bueno, toda la parte media donde está el Metrobús era un mar de gente. Del Polo Obrero, había de barrios de pie y de algunas organizaciones menores. A mí me parece que una manifestación de ese nivel, la televisión pública tendría que reflejarlo y tendría que contar para qué miles de personas están haciendo eso. Yo le comentaba a gente acá en Santa Fe que a mí me impresionó, porque estos no son compañeros loquitos sueltos, no son gente de la derecha que va a protestar contra con Argenzuela. No, estos son pobres, laburantes, había de todas las edades. A mí me parece que este tipo de cosas tendría que antes que nada haber una cámara de la televisión pública mostrándolo y haciendo reportajes. Y ocurre en Buenos Aires, pero es otra mirada de cuál es el sujeto social, cuál es el sujeto político. Por más que vos encuentres en esos reportajes gente que putea al gobierno, pero esa es la realidad no es florcito, pajarito y concurso de ciencia. No sé si se entiende. Sí, te aclaro, Carlos, que también fue en Córdoba y de lo que tenemos memoria de los últimos tiempos, este tipo de expresiones donde hay pobre, todo lo que vos dijiste, son las más numerosas. En Córdoba también hubo dos cuestiones, hubo esto y también hubo una movilización del sindicato docente, la UPC de Córdoba, reclamando por la modificación de la ley de jubilaciones que entre gallos y medianoche hizo Schiaretti votar en mayo del año pasado, y no se reflejó tampoco en los medios como debió reflejarse, ninguna de las dos. Y por el contrario, esto que decís vos de la televisión pública que debió informar y que debe informar de lo que pasa en todo el país,
y no solamente que no fue visibilizada como corresponde, sino que un concejal del oficialismo de Schiaretti salió a plantear que hay que penalizar a quienes obstruyen las calles, poniéndoles multa que van hasta los 5 millones de pesos, no sé qué dijo, pero hubo una respuesta desde el nivel oficial sin que hubiera sido tan visibilizada, tal cual decís vos, pasó en Buenos Aires. Digo esto porque también hay una especie de paralelo en estas situaciones en las que, bueno, son las y los trabajadores, sean de la economía social, sean los trabajadores sindicalizados, sea quien sea, quien se está expresando, ¿no? Esto un poco lo quería agregar a lo que vos dijiste porque me parecía muy importante. La cantidad acá fue impresionante también. Sí, así es. Hay cosas que están... Entonces después, si nosotros decimos, nosotros no crecemos en voto y crece la izquierda, ahí tenés el porqué de algunas cosas. Y qué está planteando, yo no digo las grandes mayorías populares, pero esos son compañeras, compañeros de distintas organizaciones y es el sujeto social de la transformación, porque, digamos, retomemos cosas de los 60 y los 70 y está claro que es gente que la está pasando muy mal y está reclamando por cuestiones que son absolutamente esenciales. No es porque queremos la reforma de tal ley para tal cosa, que también es digno y valioso que se haga, digo, para poner un ejemplo así tomado muy al pasar. Me parece que estas cosas son absolutamente atendibles y prioritarias. ¿Crees que esto tiene algo que ver con, porque conocemos que Cambiemos no aumentó su caudal de votos Exacto. respecto del 2019, de las últimas dos elecciones, pero sí hubo el gran ausentismo y evidentemente, bueno, lo que vos acabas de decir también se traduce en otros lugares del país, esto de que la izquierda ganó algunos votos, en Córdoba fue peor todavía porque los ganó Juez. ¿Vos crees que esto tiene que ver con el voto de las y los trabajadores, digamos, crees que fueron los grandes ausentes en el voto o crees que hubo... No hay ninguna duda de esto. O sea, mira, nosotros acá en la provincia de Santa Fe, pero en algunas ciudades, y dentro de algunas ciudades, en algunas seccionales, porque acá las grandes ciudades están divididas en seccionales, ¿no? Las viejas seccionales de policía o subcomisarías, ese es el esquema, se están desgranando, por ejemplo, para el voto de concejales, que es donde se tiene... Bueno, y a ver, te voy a poner un ejemplo. La seccional décima, la seccional más grande de la ciudad de Santa Fe, fue a votar el 50%. Y es una seccional que tiene gente de clase, alguna gente de clase media consolidada, sino una gran mayoría de clase media, media baja y de sectores de trabajadores. Fue a votar el 50%. Más un 10, una cosa así, un 5 ¿cómo se llama? Que fue, pero impugnó el voto y un 10% votó en blanco. Pero de la gente que nos vota, el 50% en la seccional más grande de Santa Fe, que el candidato más votado, que es para charlar el otro día, pero lo pongo como anécdota, el candidato individualmente, porque iba por un partido solo, más votado, es un cantante de cumbia de apellido Piedrabuena. Sacó individualmente más que cualquier candidato del peronismo, del socialismo y de Juntos por el Cambio. Después con la sumatoria de las listas dentro de los frentes le ganaron. Pero es una persona que está en condiciones de ser concejal de la ciudad a partir de noviembre. Así estamos. Entonces, tiene que haber, esto tiene que llamar a reflexión. Hay una fuga de votos y hay un parate en la casa de gente que no está conforme con la situación que se está viviendo. Es harto evidente, y la búsqueda de determinadas personas y figuras que salen de lo político y empiezan a jugar otro tipo de representaciones, otro tipo de miradas sobre la realidad, sobre los niveles de credibilidad, sobre qué te gusta y qué no te gusta. Esto más o menos me parece, Hilda, compañero. Así es, sí.
No, le recordamos a nuestra audiencia que estamos en comunicación con Carlos Borgna, que es del área de comunicación del FESTRAN y coordinador nacional de la red de comunicadores del Mercosur. Recuerda respecto a esto que decía Carlos, que muchas veces, de hecho Cambiemos o Juntos por el Cambio, bueno, no sé cómo se llama ahora, cambia tantas veces el nombre, como que buscaba también así personas, figuras públicas, que como que de alguna forma la figura sería alquilarle la credibilidad o pedirle prestada la credibilidad y la ponían encabezando alguna lista, que creo que, bueno, ya desde ese entonces llamaba a reflexión y eso era un comentario. ¿Cómo ves las elecciones de cara a noviembre? ¿Se puede revertir esta tendencia o va a En depender? algunos lugares sí, en otros no. En algunos lugares sí, en otros no. Creo que hay un problema. Ya nos enteramos cuáles son los ministros nuevos. Ahora queremos saber cuáles son las políticas nuevas. Y política nueva no hay nada todavía, porque si se cree así en general, que aumentando un poquitito X subsidios que son necesarios, que son justos, no estamos discutiendo esto. Esto revierte la situación y que la gente, vos le das una mandarina y que crees que con eso almuerce y cene, tenemos un problema. O sea, me parece que tiene que haber señales mucho más fuertes que a la gente le den la impronta que además de las medidas que le entre más dinero a su bolsillo, haya un contexto de medidas que, bueno, que digan, bueno, estamos yendo en otra dirección, ¿no? Estamos yendo en otra dirección. Para ello no tenemos tanto tiempo. Y yo recuerdo una cosa, ya se fue más de una semana de las elecciones y todavía no hay medidas. Entonces no es que ya no tenemos 2 meses, ya tenemos menos, digo, por decirlo de alguna forma, porque acá el tiempo cuenta, porque no es solamente que vos adoptés medidas y las digas, volvemos al tema de la comunicación, sino cómo esto lo bajás y cómo se empoderan las organizaciones para transmitirlo, y cómo los dirigentes pueden juntar a la gente en el sindicato, en el sindicato, a la comisión directiva, a los delegados, en una fábrica, en un barrio, a la gente que está haciendo alfabetización de adultos, a la gente de la cooperativa, al movimiento mutual, y decirle, miren, este es el paquete de cosas que implica esto, esto, esto y esto. Bueno, si eso no está, no hay ninguna manera de revertir nada. Sí es cierto, y esto también lo quiero aclarar, que está muy detectado que en algunos lugares hay algunos gobernadores y hay algunos intendentes que hicieron la plancha como si estuvieran en la mejor playa del Caribe. Digo, a ver, y dejaron que la cosa corra. Aún gente que recibió mucho dinero del gobierno nacional, acá en la provincia de Santa Fe, hay ejemplos, digamos, ¿no? Pero está claro que si no hay señales muy claras y estas señales se saben transmitir, es muy cuesta arriba. Digamos, esto es, me parece, una de las cuestiones fundamentales. Habría mucho más camino para desglosar ahí, pero me parece que en principio eso, compañero. Muy bien, Carlitos. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir con la tanda, con música. Quería decirte que me mandó un mensaje el compañero Pancho Osemo, Francisco Osemo ahí de la Federación Gráfica Bonaerense, que dice que te manda un abrazo. Bueno, también nos manda un abrazo a nosotros, a Hilda, ahí, a Lu, a Matías. Y bueno, como gran siempre, gran compañero el Pancho, ¿eh? Gran sí, compañero. Gran compañerazo el Pancho. Ese sí que es un compañero. Enorme abrazo para él. Muy bien. Hilda, para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente al compañero Carlos y seguramente sí, vamos a seguir jodiendo por un tiempo. Hasta que se le acaben las pilas. Que no se le no se le va a acabar nunca, creo. A disposición cuando ustedes lo deseen, compañera, compañero. Un gran abrazo para todos. Carlos, un abrazo enorme y gracias por tu aporte, que es producto de muchos años de lucha, pero también de un compromiso inconmovible en favor del proyecto nacional y de los intereses del campo popular. Así que gracias, Carlos, abrazo inmenso. A disposición, siempre que lo necesiten, aquí estaremos. Un gran abrazo, por supuesto, y por supuesto la B de la victoria siempre. Hasta luego. Siempre. Chao, Carlos. Siempre.
Hasta ahí pasaba la palabra de Carlos Borna, del área de comunicación del FESTRAM y coordinador nacional de la red de comunicadores del Mercosur. Bueno, clarísimo el diagnóstico de Carlos, a ver si se traslada, si alguien le hace llegar la grabación a algunos sectores. Seguimos adelante, nos vamos rapidito con la tanda y ya volvemos con más un programa de miércoles. Así es, vamos con la tanda, querido Gerardo.